dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy jueves 7 de noviembre del año 2002 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenos días, Paulín, ¿cómo estamos? Vamos a ver. El primer tema de los introductivos es el nuevo costo del dinero en Estados Unidos a 1,25% la tasa de interés, y la nueva emisión de los bonos soberanos de nuestro país a 7% de tasa de interés. Sí, hemos querido destacar que la información que salió sobre los bonos, la gestión que se quiere hacer, está hablando de un 7%. El costo del dinero, claro, esto es lo que se llama en términos bancarios la tasa preferencial. Entonces, a partir de ahí hay unos puntos más para los clientes normales. Esta es la tasa para los clientes preferenciales de la banca. Pero la Junta Federal de la Reserva de los Estados Unidos, en la expectativa de estimular la economía norteamericana, ha bajado la tasa de interés a niveles creo que no se veían desde 1961. Esto no va a servir de nada. El problema no está ahí, la fiebre no está en la sábana, está en el enfermo. Hemos dicho que da mucho trabajo crear las condiciones para que una economía florezca, pero es muy fácil destruir eso. Lo que usted se pasa años construyendo, usted lo puede destruir en horas. Porque se da con una especie de principio de la física, Roger, ¿no? Que es el de la inercia. Exactamente. Cuando una cosa está inmóvil y usted trata de ponerla en movimiento, tiene que emplear una fuerza mucho mayor para vencer, para romper la inercia de reposo y ponerla en movimiento. Y una vez que está en movimiento, usted puede reducir el esfuerzo necesario para mantenerla en movimiento, pero para arrancarla de una situación de parálisis a una situación de movimiento, usted tiene que hacer un esfuerzo extraordinario. Lo mismo pasa en sentido inverso. Pero en el caso de la economía puede detenerse muy rápidamente. Y eso está pasando en los Estados Unidos. La economía se ha postrado por varios efectos. Es una situación muy compleja, pero que viene arrastrándose de mucho tiempo atrás en el sentido de la la migración de capitales de los Estados Unidos a su periferia económica. Al punto que llegó un momento en que esos capitales, que en su etapa inicial retornaban en dividendos a la economía de los Estados Unidos, decidieron migrar con todo a los paraísos fiscales. Y a partir de entonces comenzó a perder su vitalidad la economía de los Estados Unidos. Y si usted le suma eso, el sacar también del territorio norteamericano las actividades que se califican como intensivas de mano de obra, para aprovechar la mano de obra barata de los países pobres como nosotros, la periferia económica miseriosa de la economía central que son los Estados Unidos de América, para venir a nuestros países sobre la base de una devaluación de nuestra moneda para abaratar todavía más nuestra mano de obra. Entonces esa cesación de empleos en los Estados Unidos se repercute a su vez en el endeudamiento o en la deuda que se le acumula al gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque todos los desempleados van a gravitar al seguro de desempleo. Incrementa la deuda social. Entonces automáticamente el gobierno se ve con una carga que no puede negar, porque por eso hay una ley. Y por lo menos
eso queda en los Estados Unidos, que no es lo mismo en la República Dominicana. Allá las leyes se cumplen, o por lo menos hasta cuando la gente se da cuenta que no la están cumpliendo, entonces en ese momento exigen que se cumpla y entonces se hace cumplir. Aquí en la República Dominicana ni los funcionarios quieren cumplir la ley. Entonces es muy extraño que, sabiendo que la tasa estaba muy por debajo, pero muy por debajo del 7%, se esté hablando de colocarla al 7%, pero claro que es atractivo y por claro que va a aparecer gente interesada. Si allá le están dando 1.25% hoy, a partir de hoy, por su dinero, y aquí le están ofreciendo darle el 7 y el 8 y el 9, la emisión de bono anterior fue el 9. El 9 y el 9.5. Entonces eso es, para que haya unos señores que se cobren unas comisiones jugosas, como fue el caso de Andy Dawaje, que no ha sido investigado a ver si pagó impuestos y todo eso. Entonces, ese es el problema. Pero de todas maneras, vamos a ver, porque mientras tanto, la República Dominicana tiene que acomodarse a esa nueva realidad que le favorece ahora con relación a los endeudamientos. Es decir, Debería aprovechar esa deberíamos aprovechar este momento, si es verdad que los bonos se van a utilizar inteligentemente, para reestructurar la deuda, contrayendo una deuda que pague un poco más del 1,25% ese, y salir de todos los otros empréstitos onerosos. Eso es lo que haría un país inteligente, ¿no? Que cuide lo suyo, que cuide a los suyos por encima de todo. Y yo quisiera contar también, para dejarlo como una información adicional sobre el tema de la reducción de la tasa de interés primaria en los Estados Unidos, de los préstamos que se hacen de banco a banco de la Reserva Federal, que se ha reducido, como todos ya sabemos, y usted ha señalado, al 1.25% desde el 1.75%. Y es que el año pasado hubieron 11 reducciones durante el año y ninguna se logró el efecto que se está buscando también en estas últimas 3 en lo que va de este año, que se han hecho en total. En el gobierno del señor Bush ya se han hecho 14. Entonces ya tenemos, además de una advertencia que le ha hecho el gobierno de Japón, quien ha llegado a reducir su tasa a 0 y le ha dicho a nosotros desde hace más de un par de años que estamos en la tasa 0, no nos ha producido el efecto y desgraciadamente nos ha estancado con mayor firmeza en la situación económica que estamos. Pero, oye, es que la economía de Japón es una economía totalmente vinculada a la economía de los Estados Unidos. Japón fabrica fundamentalmente para los Estados Unidos. Cuando la capacidad de compra de los Estados Unidos se cae, que eso es lo que ha sucedido, el Japón no tiene dónde colocar su mercancía y se ve obligado a reducir su producción. Y el Japón es un país organizado para trabajar. Tú sabes que la filosofía del japonés es una disciplina de trabajo que ha llevado incluso a algunos presidentes norteamericanos y les decía ya, miren, no trabajen tanto. Aguántense un poco. Sí, trabajen un poco menos. Cojan vacaciones. Váyanselo a pasar allá a los Estados Unidos, creo que fue Bush que le hizo esas recomendaciones. Entonces, el problema de esa economía central paralizada, Estados Unidos tiene paralizado todo, porque es el gran mercado de todo. Y hemos dicho que el petróleo va a caer, ya están bajando los precios. Mientras esa economía no despegue, ese petróleo no va a subir, por el contrario, va a desplomarse los precios del petróleo. Entonces los funcionarios de aquí, que no sigan hablando de que no podemos controlar los precios del petróleo para subirnos los precios internos aquí, para acumularle ganancias a las refinerías y al Estado, donde se quedan con un 50 y un 50% cada quien. Pero nosotros lo vamos a poner en evidencia. Vamos a después hablar con mucha extensión de ese tema. Vamos a El presidente Mejía logra acuerdos y garantía de inversión por $320 millones con Canadá. Y Mejía también le ofertó a Canadá el mármol de la República Dominicana. Aquí hay una información muy extensa
Dice que el presidente Hipólito Mejía logró acuerdos y garantías de inversión por 320 millones de dólares. Se reunió durante 30 minutos con el primer ministro Jean Chrétien y acogió un proyecto para que su país financie la reforestación del río Artibonito a un costo de 35 millones de dólares. Esta nación también garantizó 30 millones de dólares para construir una hidroeléctrica. Además, participará en la formulación y elaboración de un proyecto para construir una presa por 150 millones de dólares. Bueno, aquí dice, de su lado el mandatario ofertó a las empresas mineras canadienses la explotación mediante el sistema concesionario de 300 millones de metros cúbicos de mármol, cuya reserva está valorada en 1.500 millones de dólares. La empresa Placer Dome Limited se interesó por dicha oferta y anunció que gestionará una parte de esa reserva. Bueno, ya nos comenzó a no gustarnos las consecuencias del viaje del presidente. Placer Dome es la empresa a la cual se le entregó en forma graciosa las concesiones de Pueblo Viejo 1 y Pueblo Viejo 2, lo que era la Rosario Dominicana. Es ahí, precisamente, donde se está produciendo en estos momentos un gravísimo problema ecológico, que es el próximo punto de nuestra agenda. Y por eso lo pusimos uno detrás de otro. Léete los temas que la vienen. grave contaminación de la mina de Pueblo Viejo. Subsecretario de Gestión Ambiental, el señor Ledesma, dice que temen que desagüe de presa ocasione una catástrofe. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dice que el INRI debe verificar el desagüe de la presa. La contaminación de Mejita mata peces y daña árboles. Bueno, eso ha sido una escalada. Es decir, eso ha ido empeorando. Comenzó con la denuncia oportuna del funcionario que está a cargo de esa responsabilidad, el subsecretario de Gestión Ambiental, el señor Ledesma, que desde el domingo alertó sobre esa situación. Entonces ya ayer, miren esa fotografía que trajo el Nacional, que le ha estado dando un seguimiento muy completo al asunto. Esa es la presa y el embalse. Miren el color de esa agua. Eso es el elemento contaminante. Lo que sucede es que la zona que se ha dado en explotación ahora, y que nosotros lo comentamos aquí y dijimos, la Placer Dome, independientemente de la acción muy poco seria que le acaba de hacer al gobierno venezolano, que le entregó una de las minas más grandes de oro del Cono Sur, Las Cristinas, con el compromiso de ellos invertir 570 millones de dólares, y a los 3 meses se fueron, dijeron que los precios del mercado no estaban a la altura de sus expectativas y le trasladaron su contrato a otra empresa que se llama Vanessa Ventures, y ahí ha dejado un lío legal ahí en pie en Venezuela para trasladarse a otros países, entre ellos la República Dominicana, a donde le hemos entregado alegremente la fase más peligrosa desde el punto de vista ecológico de la explotación de las minas de Pueblo Viejo. ¿Por qué? Bueno, porque se agotaron las capas de mineral que se llaman mineral oxidado y ahora están debajo las capas que están en fase de sulfuros, es decir, que cuando llueve, como ya eso está descubierto, la simple lluvia sirve para contaminar toda la región. Bueno, eso se va acumulando en esa presa que ustedes ven ahí de Cola. Pues bien, oiga lo que dice aquí. Dice, aunque fue detenido el desagüe en la presa de Cola de Mejita, en la antigua minera Rosario Dominicana, el peligro persiste, ya que durante 2 días la Unidad Corporativa Minera, oigan bien el nombre, dispuso abrir un canal que contaminó las áreas de cultivos agrícolas y las aguas de los arroyos Mejita, Margarita y Maguaca. Reporteros de este diario comprobaron esta mañana, sobrevolando el lugar en avioneta, que las aguas de estos arroyos tienen un color rojizo debido a los altos niveles de contaminación, mientras varias especies acuáticas fueron encontradas muertas en los cauces de los ríos.
Por instrucciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la unidad corporativa minera tuvo que cerrar el desagüe que durante 2 días permitió el derrame de millones de galones de agua contaminada que fueron a los arroyos que sirven de afluentes al río Yuna. ¿Ustedes están oyendo? Bueno, esa actuación irresponsable, ¿usted sabe quién está al frente de la unidad corporativa? Señor, el mismo que patrocinó la entrega a Placerdón de la mina de Pueblo Viejo, el ingeniero Miguel Peña, ex director de minería, y que ahora es el director ejecutivo de una cosa que han inventado para ponerla por encima de la dirección de minería, con asiento en Palacio, para hacer estas cosas. Aquí está, por ejemplo, la documentación que se envió al Congreso Nacional, donde aparece la firma. Mire quién es el director ejecutivo de esa entidad. Aquí está. Más abajo. Aquí abajo. Ingeniero Miguel A. Peña de los Santos, director ejecutivo de la unidad corporativa minera. Que ordenó. Y esa fue la que ordenó que se abriera ese desagüe para contaminarnos todos los arroyos y eventualmente el río Yuna. Sí. Observen con qué irresponsabilidad se está actuando con un problema tan serio como es el de acabar con toda la fauna que se deriva de esa cuenca hidrográfica. Ya le habíamos dicho que Placerdón tenía un historial negro en materia ecológica en distintos continentes, no solamente en este, sino también en el Pacífico. En la Filipina, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí está. Vamos a ver a dónde nos van a llevar estos funcionarios que tiene el presidente Mejía ahí en el Palacio Nacional. Por suerte, el señor subsecretario de Medio Ambiente, LD, se percató de esa situación el día 2 o el día 3, porque de acuerdo con informaciones de otro periódico que dice que la orden la había dado el señor Peña desde el día 27 del mes pasado y que la estaba fluyendo toda esa agua contaminada desde esa fecha. El señor Peña hizo esto inconsultamente, es decir, él no trató previamente de contactar al INRI, ni mucho menos a la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, esa unidad corporativa minera tiene una seria responsabilidad en esta situación de crimen ecológico y deberían tomarse las medidas más drásticas que amerite este caso. Oiga esto, el día domingo dijo el subsecretario Ledesma que hay que decir que tiene una actitud de celo muy diferente a la que tiene el que está encargado de Foresta y al propio titular, Moya Pong. Dice que solicitó ayer el auxilio de la fuerza pública para impedir que la Rosario Dominicana continúe desaguando la presa de Cola de Mejita, cuyas aguas están altamente contaminadas, lo que podría causar una catástrofe en Cotuí. La información fue dada a conocer por el doctor René Ledesma, subsecretario de Gestión Ambiental de esa cartera, quien advirtió que de continuar el desagüe, los responsables de tales acciones serán sancionados de acuerdo a lo que establece la ley 6400. Muy bien por el subsecretario Ledesma, para que los demás funcionarios de esa cartera actúen con apego a lo que dice su ley y además lo hagan con responsabilidad, porque ahí están pasando muchas cosas y nosotros las vamos a revelar aquí. Vamos a seguir. Abren campaña por derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana. Bueno, nueva. Ustedes recuerdan que cuando habló el nuncio, nosotros dijimos, esto es parte de la campaña, ¿verdad? Esto no es una casualidad y tampoco es casualidad que todo eso coincida con que se esté hablando en Canadá de que aquí solamente se pueden admitir 250,000 haitianos y el hecho de que el censo que hicimos no haya registrado entonces cuántos haitianos tenemos y al hecho de que la encuesta que se suponía que iba a subsanar eso tampoco se haya iniciado y además de que se le haya encomendado a quienes sabemos ya qué resultado van a dar de esa encuesta. Pero oigan esto último, sale ayer tarde en el periódico Última Hora. Abren campaña por derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana.
celebran taller sobre discriminación que existe en los bateyes. Mena Abajo, provincia de Bauruco, y lo envía Pedro Ricoa. Ustedes saben quién es Pedro Ricoa, es un sacerdote belga que tienen ahí en la frontera, trabajando para la haitianización de la República Dominicana. Dice, las matas de Guayacán vibraron al ritmo de los palos del Espíritu Santo, oigan bien, del Granado, para clausurar la primera jornada de reflexión sobre el derecho. O sea, una reflexión a base de tambora, ¿no? De reflexión sobre el derecho a un nombre y a la nacionalidad dominicana de los dominicanos de ascendencia haitiana. Quiere decir que cuando se meten los haitianos aquí ilegales y sus hijos nacen aquí en los hospitales dominicanos, que es la estupidez que se le está permitiendo hacer en aras de la humanidad, pero le estamos dando entonces documentación para que se registren como dominicanos. Dice la Constitución haitiana que los hijos de haitianos son haitianos donde quiera que nazcan. Dice la Constitución haitiana. Pero como aquí hay dominicanos que no son dominicanos, sino que son haitianos, haitianófilos, ¿no? De corazón. Entonces no están buscando que se cumpla su propia legislación, sino vulnerar la nuestra, que no le da paso a eso, para interpretarla de una manera equivocada, para entonces meternos en la población dominicana. 200.000 haitianos que ya tiene un grupo en su cabeza, que debemos nosotros asimilar. Bueno, aquí está al frente de este asunto la señora Sonia Pierre. ¿Usted sabe quién es? La misma que fue a Costa Rica a acusar a la República Dominicana de discriminación. Y entonces ahora están diciendo que enfatizó ella el hecho de que al negar inscribir en el registro civil de nacimiento a los niños y niñas cuando sus progenitores son de nacionalidad haitiana, las autoridades competentes castigan a los recién nacidos con la no existencia civil. No es verdad. Tienen la nacionalidad haitiana y para eso se hizo un acuerdo con el gobierno de Haití para que oficinas de registro civil de Haití operen aquí y le den la documentación de haitianos a toda esa gente. Nosotros estamos siendo demasiado generosos con permitirles entrar. No, hemos sido mucho más allá de ser tolerantes. Entonces, no vengan a torcer las cosas. Y esto no es más que el descuido de lo que nos encarga hacer la Constitución de la República por parte de los funcionarios responsables. El secretario de Interior no podía permitir que se organicen una serie de entidades aquí pro-haitianas y que operen libremente. El secretario de Interior y Policía no lo puede permitir. Pregúntenle, háganle una entrevista a ver lo que dice el secretario. No te Le va a decir que ni siquiera sabe de qué le están hablando. Él no está enterado de nada de eso. Pero nosotros sí vamos a estar enterados y los vamos a enterar a ustedes. Vamos a ver. El Estado de Derecho. La Suprema promete velar por la Constitución de nuestra República. Violan ley al no subsidiar el gas propano, la ley de energía e hidrocarburos. Y la señora secretaria de Estado de Industria y Comercio dice que mantienen los subsidios del gas, que ese subsidio se mantiene a través del gabinete social. Bueno, fíjense. Estábamos supuestos a traerle la ley. No me dio tiempo a coger la ley para leerle textualmente lo que dice. La señora secretaria de Industria y Comercio, contestando una publicación que salió en la prensa en el fin de semana diciendo que ella estaba violando la ley, o que se estaba violando, no decía ella, pero ella es la titular, ¿no? Entonces ella contesta diciendo que no, que el gobierno está dando a través del plan social el subsidio que está previsto en la ley. No, señor, la ley dice muy claro que el precio del gas tiene que ser subsidiado para que se venda exactamente al mismo precio en que estaba en el momento en que se promulgó la ley. Y mañana le traeremos la ley para que la señora secretaria, si es que no tiene un ejemplar a mano, se entere, por lo que le van a decir seguramente, cómo es que dice la ley, y que le voy a traer también la ley orgánica de secretarías de Estado para que sepa la responsabilidad en que incurre cuando dicta medidas que contrarían la Constitución y las leyes. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos.
Pues bien, aquí está la declaración de la Secretaría de Industria. Dice acá que el gobierno mantiene el subsidio al gas licuado de petróleo para uso doméstico, pero que lo canaliza a través del Gabinete Social. En carta al director del Nacional, la secretaria asegura que el gobierno no ha renunciado ni renunciará a su obligación de proteger el presupuesto familiar y combatir la pobreza. Y dice que en relación a una información publicada por el diario que usted dirige el pasado día 2 del mes en curso con el título "Violan ley a no subsidiar el gas", deseo precisarle que el gobierno que encabeza el presidente Hipólito Mejía está subsidiando el GLP a las familias de escasos recursos económicos del país a través de diversos programas que ejecuta el Gabinete Social, como son las tarjetas de 300 pesos, reparaciones de vivienda y las ventas de comestibles a precio popular a cargo del Instituto de Estabilización de Precios INEPE. Quiere decir que ella Supedita. hace la interpretación de la ley como le venga en ganas. Y así no se puede. La ley es muy clara y mañana se la vamos a traer junto con la ley orgánica de secretarías de Estado. Vamos a ver qué más tenemos. Los temas nacionales, la crisis energética, ley del embudo. Ajá. Dice, sí, barriéndolo todo. La matriz de Edesur duplica ganancias, es decir, allá. Ajá. Unión Fenosa aumenta beneficios en 95% en el 2002. Es decir, esos beneficios pasaron de 158.3 millones de dólares en ese año, 2002, a 308.8 millones de dólares. Y en Guatemala, esa misma Unión Fenosa, que es la misma que está aquí, ha bajado un 11% a la tarifa de electricidad. Ah, bueno. Embajador de Estados Unidos critica el costo de la tarifa eléctrica en la República Dominicana. Él dijo que era la más cara La más cara del mundo. Y entonces por ahí anda un intento de respuesta que le hace un señor de la Unión Fenosa. Vamos a ver. Mejía resolverá apagones aún sea por las malas, dice Él dijo, el presidente. por las buenas o por las malas. El Sí. titular dice así, por las malas. Yo quería simplemente acotar que el presidente debe usar por las buenas con nosotros, las víctimas, y por las malas con la gente que nos vino a asaltar, Los victimarios. ¿verdad? Porque no hay solución por las buenas con esa gente. Ellos están actuando a la mala. Entonces el presidente y el gobierno tienen que contestarles de la misma manera como ellos están actuando. Vamos a seguir. Apagones continúan pese a la entrada de 5 plantas. Las unidades de la compañía de San Pedro de Macorís, que no le llamamos Coyentri, siguen paralizadas. Pero son las que el gobierno y sus representantes siguen llamando Cogentrix, ¿verdad? Así es. Foto. Picotean superintendencia de electricidad. Piquetean. Superintendencia de electricidad por apagones y aumento de tarifa. Bueno, eso es una fotografía, ya no vale la pena mostrarla, donde se aparece un piquete. Y además, abajo está la noticia: grupos comunitarios reclaman facturas bajas y fin de apagones. Después hay una serie de informaciones, pero hay unas más recientes. Sí. Dice, reclamos por alta tarifa suben 128% en octubre. O sea que la superintendencia en este momento acogió el 63.8% de las quejas recibidas. Eso está indicando que a partir del incremento de los precios, la gente se está molestando en ir a reclamar, porque antes ni siquiera se molestaba en hacerlo. Y el Ejecutivo de Norte y Edesur advierte a la República Dominicana que seguirá la tarifa alta. Y también los senadores de nuestro flamante Congreso Nacional interpelan a las distribuidoras. Este señor ahora va tranquilamente y dice que no, que aquí no va a bajar la energía. Está bajando en Guatemala, ¿verdad? Pero ellos tienen instrucciones de arrancarnos un riñón, como dice el pueblo, para resolver los problemas que tiene allá en España Unión Fenosa. Y ahora resulta que Unión Fenosa ha incrementado sus ingresos, Sí. ¿verdad? ¿Y en qué Y proporción? sería bueno si se pudiera determinar Sus beneficios. de dónde, cuáles fueron los aportes más notorios
para ese margen de para beneficio que tan se alto. produjera ese incremento de sus ingresos. Porque pasar de 158.3 millones a 308.8 millones, eso no se hace si no es Señor, un 95. logrando sacar dinero. Esto no es el milagro de los panes, ¿eh? Eso nos están sacando el dinero del bolsillo a mucha gente. De todas maneras, la situación energética sigue siendo el dolor de cabeza número uno del gobierno. El gobierno no puede mantener esta situación. Y lo hemos repetido una y otra vez. No solo porque el pueblo dominicano se merece que el gobierno atienda esa situación para que reciba el pueblo dominicano una energía que sea estable y que sea a un precio justo. Nosotros no podemos engordarle el bolsillo a nadie, y mucho menos a costa del bolsillo ya bastante esmirriado de los dominicanos, sobre todo de una clase media, que es la que va pagando el precio de esta política neoliberal en toda Latinoamérica. Entonces, el problema fundamental que ha traído, además de apagar al país y de chantajear al gobierno, es que la economía del país no resiste lo que esta gente está sacando de aquí. Y si a eso usted le suma que no trajeron lo que estaban llamados a traer, entonces esta es una situación que el gobierno no tiene por qué sostener de ninguna manera. Y el país tiene todo el derecho a protestar. Y no puede organizarse una policía para que aplaque una protesta legítima, porque nos están engañando de todas formas, incluyendo en la facturación. Y si no, pregúntenle al superintendente. Entonces, le instamos nueva vez al gobierno a que asuma su responsabilidad, a que no deje que esta gente intente apagarnos el país, porque los dominicanos no lo vamos a tolerar y vamos a llegar a situaciones extremas que no son deseables, y que el gobierno desde luego no debe permitir que se llegue ahí. Debe evitarlo, sí. Y en cuanto a los efectos económicos y cambiarios, eso puede provocar cualquier colapso de la economía gubernamental y del propio desenvolvimiento económico del país. Del país, sí. De modo que no nos juguemos con eso. Y cuidado con esa emisión de bonos. Vamos a ver si el presidente busca gente seria para que maneje esta situación. Porque el balance de lo que se ha hecho es un balance sospechoso, de todo punto de vista. Ahí hay funcionarios que han hecho negocios con el asunto de la deuda del pueblo dominicano. Entonces, vamos a seguir. El petróleo y los combustibles. Las importaciones petroleras se han reducido en un 30.5%, casi una tercera parte. Las compras de carbón mineral, sin embargo, para producir energía, casi se duplican, y es muy bueno eso. Bueno, aquí está este reportaje de hace unos días, esto es del lunes, que nosotros hemos querido explicar porque este incremento de las compras de carbón mineral significa que estamos generando más energía eléctrica con carbón mineral, que supone un costo mucho más bajo de generación del kilovatio hora. ¿Por qué tenemos problemas entonces de alza en el costo de la energía si tenemos una incidencia mayor de kilovatios hora generados con carbón, que es mucho más barato? Es porque no hay quien defienda al consumidor. Los funcionarios que están ahí están del otro lado de la mesa, están trabajando para quienes nos están explotando. Y ya hemos denunciado que hay funcionarios que vinieron desde las filas de las empresas y pasaron ahora a las entidades oficiales, como por ejemplo la Superintendencia de Electricidad. Ahí hay funcionarios clave que obedecen a los intereses de esas compañías porque vinieron de allá, incluso extranjeros,
Hay 2 extranjeros en posición clave ahí. Y también pasó lo contrario, que los funcionarios del gobierno pasado que propiciaron todo esto han pasado a ser técnicos y ejecutivos de las empresas que nos están expoliando, porque con eso los premiaron. Entonces hemos denunciado que eso es una demostración de la corrupción que rodea, ha condicionado, ha dado el marco a todo este desastre que estamos viviendo. Entonces esta reducción también tiene que sentirse en la presión de balanza de pago. De modo que no sigan haciendo, como ha estado haciendo el doctor Amaury Justo, unas extrapolaciones de lo que va a ser la carga del costo del petróleo para la economía dominicana, contando con un alza que no se está viendo, porque parece que tienen velas prendidas para la guerra con Irak, ¿verdad? Exactamente. Y todos los demás tenemos la vela prendida para que no vayamos a la guerra. Y además, sobre la base de una tendencia de consumo que, por lo que estamos viendo en lo que concierne al consumo energético de generación eléctrica, va bajando, afortunadamente. Entonces, bueno, lo que nos está faltando es que haya, en el nivel de decisión, donde se acaban de sumar y restar todos estos numeritos, quien los haga a favor del pueblo dominicano. Y otro titular con referencia al mismo tema. Además, debía de aclarar que en sus declaraciones, Amaury Justo Duarte reconoce que hay capacidad de almacenaje en el país. Él dice que 22 días. Nosotros decimos que está entre 30 y 45 días la capacidad total de almacenaje, incluyendo las estaciones de gasolina. Es decir, que cuando se compra combustible, nosotros no tenemos que estar cambiando los precios todas las semanas. Es que no tenemos por qué, para decir que estamos reflejando una tendencia que sube y entonces acumularle ganancias a las refinerías para repartirse la mitad y mitad del Estado y la Shell. Para eso es. Para eso es. Al mismo tiempo, el señor Amaury Justo Duarte, a nombre de la refinería, vocero que lo es, presidente de ella, dice que la refinería propone un pacto ante posible crisis. Bueno, yo diría que, hablando de concertar a toda la nación, lo primero que este país necesita es una política energética, para que podamos tener una política de ahorro energético. Es decir, necesitamos tener una política de ahorro energético, pero eso no la podemos tener si no tenemos política energética. Entonces este país se ha dado el lujo de no tener política energética y de estar improvisando. Y eso es precisamente el caldo de cultivo para que las petroleras hagan ese negocio tremendo que han estado haciendo con nosotros, en el medio de este dispendio en que vive la sociedad dominicana. Estamos gastando un recurso energético, dispendiándolo con el transporte, con muchísimas formas. Cada vez que el sistema eléctrico de esta gente que vinieron a expoliarnos apagan y vuelve y se prenden la corporación paralela, que son todas las plantas de emergencia, las plantas que tienen los negocios y las industrias y todo el que ha podido o se ha metido en una planta. Cada vez que eso sucede, el consumo de combustible que se produce en el país se dispara por el dispendio que supone la operación de todas esas planticas, más el almacenaje que también exige tener en stand-by, porque todo eso significa que cada una de esas plantas tiene un dueño que tiene un almacenaje con todos los riesgos que eso supone. Sí, señor. En su casa, en su industria, en su comercio, para poder prender la planta y hacerla operar, porque la planta no funciona si no tiene combustible. Entonces imagínense todo el país diseminado en todos esos pequeños depósitos improvisados. Son pequeñas bombas de tiempo. Por cierto, tengo que llamar al jefe del cuerpo de bomberos porque habíamos quedado en traerlo y esta semana se nos pasó y no precisamos con él el día de la entrevista. Con él tenemos que hablar de todas esas cosas, porque a cada rato se produce una tragedia con un cilindro de gas que explota. A veces en una pequeña y humilde vivienda, y ha tenido balances trágicos, niños que han muerto, que estaban encerrados en esa vivienda, o en algún vehículo. Hemos visto vehículos
hasta de cierta condición, ¿no? Hemos visto fotografías de vehículos que uno no puede decir, no, ese era un Palantín en ruedas que andaba por ahí, no, un vehículo de muy buena condición, jipetas, por ejemplo, andando con gas licuado de petróleo, pero se han incendiado. Entonces hay un riesgo en el manejo del gas licuado de petróleo que la gente tiene que entender, ¿eh? La gente tiene que entender y las autoridades también. Y el siguiente titular dice que la tendencia del mercado mundial, precisamente de los energéticos, para darle un poquito de ilustración al señor Amaury Justo Duarte, que está haciendo esas predicciones, Sí, esas premoniciones sobre los precios del petróleo a futuro inmediato, dice que el arribo de 4 a 5 millones de barriles de petróleo saudí a Europa está presionando el precio del petróleo en el mercado europeo. Lo tienen ahí en buque tanque parado frente a Europa. Yo le saqué esto, que el otro día lo mencioné, pero no tenía a mano la información. Esto salió del petroleumworld.com, que es la página de Dow Jones en Caracas. Y entonces aquí dice que la empresa Saudi Arabian Oil Company, que es de la Saudi Aramco, ha puesto 2 millones de barriles en depósito en Rotterdam. Hay otros 2 millones de barriles que están depositados en el puerto de Le Havre, en Francia. Y hay otro 1 millón de barriles que está en un almacenaje flotante, ¿verdad? Eso quiere decir que se han apertrechado, claro, para que cuando se produzca, si es que se produce el conflicto entre Estados Unidos y Irak, no se diga que no hay petróleo disponible y que se dispare el precio del petróleo. Ellos tienen con qué mantenerlo estable. Arabia Saudita es la principal reserva de petróleo del mundo. Le sigue Irak. Oigan bien, toda esta concertación no casual de hostilidad contra Arabia Saudita que se ha producido últimamente, cuando el gobierno de Arabia Saudita, reinado de Arabia Saudita, ha mostrado ser amigo de los Estados Unidos y ha sido el más eficiente aliado dentro de la OPEP para mantener estables los precios del petróleo en el mundo. Pero ¿qué sucede? Que hay un cartel de comercializadoras que quisiera ver que los precios del petróleo se disparen. Oh, sí, eso es parte de las especulaciones, ¿verdad? De las fluctuaciones y las especulaciones. Y tú sabes cuál es la cosa. Muy rápidamente les voy a explicar. A Arabia Saudita les resulta muy barato sacar al mercado su producción. Porque está muy a flote. Para los Estados Unidos les resulta muy caro generar su propio petróleo, que en gran medida viene de Alaska. Y últimamente incluso tuvieron que cerrar el conducto porque hubo un sismo. Una fuga, sí. Hubo un sismo. Hubo un sismo violentísimo. Sí. Y eso, para evitar cualquier derrame, entonces cerraron el conducto. Bueno, pero ellos están queriendo abrir nuevas áreas. ¿Y usted sabe quién está detrás de eso? La compañía Halliburton, a donde trabajaba el señor Cheney, el actual vicepresidente de los Estados Unidos. Pero bien, todo eso, más el petróleo que saca de sus subsuelos, sale muy caro. Y no puede competir con el petróleo barato que tiran al mercado los países árabes o Venezuela y México. Entonces tienen que encarecer el petróleo para que esos petróleos que están en suelo o bajo la soberanía de Estados Unidos puedan entonces ser competitivos. Desde luego entendemos que eso va dentro del marco de su propia seguridad. Ellos no quieren estar dependiendo. Claro. Pero la realidad es que lo otro es más barato. Como es más barato la mano de obra de nosotros, los países de la periferia económica de Estados Unidos, que la mano de obra que la propia ley norteamericana exige que se pague con un criterio de justeza. Aquí no podemos ser justos con el pago de la mano de obra, porque aquí estamos viviendo la miseria. La sobreoferta. Aunque aquí en nuestra periferia también hay gente que le va muy bien y vive como si estuviera en los Estados Unidos. Y mejor. Pero bueno, esa es la realidad del mercado. Vamos a ver la situación de la política, dónde nos lleva. Pero quiero repetir lo último: si sube el precio del petróleo,
eso va a ser lo único que le falta a la economía de Estados Unidos para acabar de desplomarse, porque va a afectar la parte productiva. La parte especulativa no consume petróleo, sino la productiva. Y si a la productiva, que está ahora penalizada por muchísimos factores, le cae encima un precio de petróleo inflado, paren de contar. La economía dominicana, una política económica contradictoria. 15.000 millones adeuda el gobierno a la Banca Comercial Nacional. Mejía somete nuevo préstamo para Panam de 61.5 millones de dólares con el All First Bank de Maryland y el Exim Bank, desde luego. Ustedes se dan cuenta que los Panam son un tonel sin fondo. Fíjense que ahora estamos buscando dólares. 61.5 millones. Esos son como mil y pico de millones de pesos. ¿Y dónde estaba eso presupuestado? Preguntamos nosotros. En ninguna parte. Lo que pasa es que no se sabe lo que va a costar. Si seguimos en eso, ojalá que nos podamos sacudir. Ojalá. Y los bonos soberanos serán, se propone que sean la emisión por 600 millones de dólares. Un explosivo crecimiento del gasto en personal, es decir, el gasto más corriente de todos los corrientes. Exactamente. Entonces, mientras, por un lado, andamos buscando bonos soberanos para una serie de vertientes, porque se dice que para pagar una parte a los bancos, darle una reserva al Banco Central por otra, dice el Banco Central que no se pueden emitir pesos. Con esos valores. Que ese dinero debe quedar ahí como una reserva, que no se traduzca en emisión de pesos, porque dice que esos pesos a su vez van a repercutir en el mercado para buscar dólares. ¿Ustedes saben por qué? Hombre, lo que pasa es que los dólares que se están llevando de este país, no se quiere detenerlos. Es que la ley 861 de inversión extranjera, que fue derogada para dar paso a la ley vigente, que lo único que exige es que lo que se invierta en el país se registre en el Banco Central. Después no le ponen ningún tipo de cortapisa. Ah, bueno, sí, hay una cortapisa. Esa gente que le está vendiendo dólares a los que se lo están llevando, tienen que exigirle a quien le está comprando que le muestre el certificado de registro en el Banco Central de esa inversión. Si no, están incurriendo en una violación a la ley. Y yo espero que le pasen un balance a todo lo que se ha sacado y a todos los que han servido de canal para que ese dinero salga. A ver si unos y otros van a pagar a la cárcel. Sería un hermoso espectáculo para satisfacción de los que estamos padeciendo las consecuencias. Como el de Wall Street. Sí, más o menos. Más o menos. Nos vamos por el día de hoy. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillana Anita y Roger Hogar. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada.